En la onda, Sonia Crespo. 1:25 minutos. Ya saben que con esta música anunciamos la llegada de Cultura de Cine de mano de Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, con frío. Ya, es que nos quejamos por todo, también te digo. Perdona, yo solo me quejo del frío, del calor nunca me oirás quejarme. ¿Nunca? Yo prefiero el calorazo antes que el frío, ¿eh? Bueno, Sí, eso sí, es para sí. discutir un día. Vamos a hacer una tertulia. Vale, hacemos un coloquio y yo me pongo con los que defienden el calor a tope, ¿eh? A tope. Sí, Bueno, sí, pues lo siento, pero se acabó tu momento. Se acabó. Parece que ya ha llegado el otoño. Ya ha llegado el Vamos otoño. a ver Sí, sí. cómo se desarrolla. Bueno, hablando de otoño, es que estamos a 2 de octubre. Estamos a 2 de octubre y es el aniversario de un fallecimiento de un actor que, si te parece, voy a leer el nombre. El nombre es Roy Harold Scherer Jr. Venga, adivinen. Pues por eso. Ay, lo malo es que yo he hecho spoiler en los avances del programa. Tú sí lo has hecho y sabes. Entonces, pero por ese nombre, pues mucha gente no le conocíamos. Hasta que no nos han dicho que es Rod Hudson, pues no sabemos qué era. Y fíjate que me ha pasado a mí una cosa, que cuando me has dicho que hablábamos de Rock Hudson y he visto que falleció en 1985, he pensado, anda, yo creía que era bastante más actual, digamos. Pues mira, hace Porque ya es muy conocido, 33 años, 33 años. 33 años del Así fallecimiento que, de Rock Hudson, claro, en este 2 de 2 de octubre. octubre, Actor que estadounidense, del que ya nos has dicho, por ejemplo, su verdadero Su nombre. verdadero nombre, que es Roy Harold Scherer Jr., porque su padre también se llamaba igual que él. Entonces, y falleció de SIDA en Beverly Hills, California, tal día como había nacido, el 17 de noviembre de 1925 en Illinois. Sus padres su madre era una operadora de telefonía, de teléfono, una como telefonista, y su padre era un mecánico de coches. Y aquí podíamos decir, como decimos de todos los grandes actores y actrices de Hollywood, que todos empezaron en el colegio, en su grupito de teatro, a hacer sus pinitos. Pues no. Pues no. Pues no, Hudson, a Rock no le gustaba. no es que no le gustara, es que ¿sabes por qué no pudo empezar en el teatro? ¿Por qué? Porque no se acordaba del texto que tenía que decir en la obra. Tenía mala memoria. Por lo que se ve, de joven sí, por lo que se ve. Fíjate. Así que por eso no empezó a hacer sus pinitos en el teatro como casi todos sus contemporáneos, actores, actrices. Sí. Y entonces pues se dedicó más que nada a buscar trabajos, a acabar primero la escuela, luego buscó trabajo en correos y después se alistó en la Segunda Guerra Mundial, donde fue mecánico de aviones. Ah, qué curioso, mecánico Sí, de aviones. fíjate, un ¿Y actor- después de la guerra? Después de la guerra también estuvo trabajando en diversos oficios y se presentó a varios castings. Ve, era un casting, a ver. Ahí, pues nada, claro, dijo, voy a pasar. Porque, claro, hay que decir que era un hombre alto, con una buena planta. Atractivo. Era guapo, según decían las Claro. mujeres. Entonces, pues, medía casi 2 metros. Y claro, eso le abría bastantes puertas, por lo menos para hacer de extra. Puertas altas, todas ellas. Sí, sí, al principio le abría muchas puertas. Entonces, de esta manera entró en el cine para empezar a hacer sus primeros papeles. Pero al principio eran pequeños, ¿no? Pero muy pequeños. En los años 40, como dices tú, aparecen pequeños papeles y los estudios Universal le consideran un actor prometedor. Y cito textualmente, con un gran magnetismo para el público femenino. Textual, eso está Qué copiado eufemismo textual. más bonito. Sí, 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 Gran sí. magnetismo para el público femenino. Al final también era para masculino, pero bueno, eso. Bueno, además también esto dice, bueno, el chico es guapo, tiene buena planta. Y promete. Vamos a formarle, Y ¿no? efectivamente. Porque hasta ahora, claro, lo de mecánica de aviones para esto no le valía mucho. No le valía y ganaba menos. Entonces los estudios Universal le pagan clases de interpretación, de baile, de canto, de esgrima, de montar a caballo. Para que hiciese de todo. Todo lo que se pudiera dar clases le pagan los estudios. Y entonces ahí fue cuando ya se dedicó directamente al cine y empezó sus primeros trabajos en las películas que podemos Vamos citar. a repasar la filmografía. Las primeras, por ejemplo, son Escuadrón de Combate, de Raúl Walsh, en 1948 con Robert Stack. Después, Winchester 73, una del oeste muy aclamada por todo el crítica y público, de Anthony Mann en 1950 con James Stewart. Esas dos películas fueron quizás el inicio donde empezó a conocérsele un poquito más en el mundo del cine. Más o menos en los 40. Ya en la década de los 50, primero de los 60, ya iba ganando adeptos. Iba ganando adeptos, ya empezó su fama como galán. Claro, era con esa pinta, con esa porte, con esa altura, pues las mujeres pues iban a ver todas sus películas. Entonces ya empezó a actuar sobre todo con actrices famosas del momento, como por ejemplo Jane Wyman, que interpretó 2 películas con ella, Obsesión en 1954 y Solo el cielo lo sabe en 1955. También con Lauren Bacall trabajó en Escrito sobre el viento en 1956. También ese mismo año, en el 56, rodó junto a Elizabeth Taylor, su gran amiga, que a partir
partir de ese momento se convirtieron en grandes amigos durante el resto de sus vidas. Y James Dean, la película más famosa, yo creo, de Gigante, que fue por la única que le han nominado a un Oscar. No ganó ningún Oscar, pero fue por la única que tuvo una nominación. Por Gigante. Sobre todo porque hace una caracterización buenísima, desde persona joven a persona mayor, muy mayor. Entonces la caracterización, sobre todo... La interpretación. Sí, la interpretación fue la única nominación que tuvo para el Oscar. Bueno, mucho éxito le trajo Confidencias a medianoche. Junto a Doris Day. Ya empezó con las comedias. Empezó con comedias junto a Doris Day, que también rodó, eso fue en el 59, y rodó varias películas con ella. Por ejemplo, Pijama para dos, en 1961, también con Doris Day. Son películas agradables, unas comedias deliciosas de ver y que te ríes un montón. Eso sí, siempre metiéndose un poquito con el mundo hombre-mujer. Siempre discutiendo las parejas, siempre. Pero son divertidas. También estuvo en el año 1963 en su juego favorito junto a Paula Prentice. Y también, aparte de la comedia, como hemos dicho, yo creo que tocó casi todos los géneros, porque hizo varias películas bélicas. Hombre, esto sabía. Claro, entre las que podemos citar Tobruk en el año 1967 con George Peppard y Estación Polar Zebra en 1968 con otro gran actor que a mí me gusta mucho, Ernest Borgnine. Llegamos a los años 70. ¿Qué tal se dio esta década? Ahí el cine ya empezó a bajar un poquito y se dedicó más a la televisión, a hacer telefilms para televisión y series. Sobre todo una serie muy importante que hizo en esa época fue Macmillan y esposa junto a Susan St. James durante 7 temporadas. Hizo el comisario, que era el comisario Macmillan. Es una serie que yo particularmente seguí cuando era menos viejo que lo que soy ahora, pues seguí en la televisión, en la única que había entonces, y eran aventuras, pues como lo que hay ahora, los telefilms que hay ahora de series que van poniendo cada semana un capítulo, pues era muy agradable también de ver, y siempre en cada caso el comisario tenía que descubrir un caso, misterio, ¿no? Un misterio. Pero no abandonó el cine tampoco en los 80. No, y también hizo otro género, el musical. El musical también hizo Darling Lily junto a Julie Andrews en el 1970 y otra película de catástrofes, Avalancha, en 1978, junto a Mia Farrow. Como decimos, ha tocado todo. Todos los géneros. Y llegamos a los 80 con El espejo roto. El espejo roto, junto a su amiga y gran colaboradora en varias de sus películas, Elizabeth Taylor, Angela Lansbury y Tony Curtis. Y después en esta época ya tenemos su último trabajo en el cine, que fue Embajador en Oriente Medio en el año 84, un año antes de morir, junto a Robert Mitchum, Ellen Barsin y Fabio Testi. Esa fue su última película. Bueno, y claro, un año antes de morir, porque en el año 1985 fallecía, lo hemos dicho al principio, por SIDA. De SIDA. Entonces fue la primera persona famosa, la primera persona de Hollywood, actor o actriz, que públicamente reconoció que tenía esa enfermedad y no lo ocultó como otras personas que tuvieron esa enfermedad y lo ocultaban. Él lo dio a conocer unos años antes y, bueno, pues falleció, como hemos dicho antes, en el año 1985. Un 2 de octubre, como el día de hoy en ese año 1985. Una filmografía quizás no sea muy larga, pero intensa y con películas que yo creo que todos vamos a recordar cuando le veamos. Pues hoy hemos recordado la figura de Rock Hudson gracias a Luis Alberto Jiménez en este espacio de Cultura de Cine. La semana que viene hablaremos más. Hablaremos más de cine y a ver si hay una sorpresa, pero ya te lo digo. Es que no le gusta adelantar nada. No, porque mira, lo de hoy... Los amantes del cine es que odian los spoilers, también les digo. No, pero lo de hoy te lo he comentado. Tenía prevista una entrevista para hoy y ayer por la tarde se cayó de la escaleta. Pero bueno, pues suele pasar, es lo que tiene la radio. Sí. Luis Alberto Jiménez, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Adiós. Adiós.